En este caso, suma y resta de fracciones. En este caso particular tengo todos los denominadores iguales. Entonces es muy simple este caso para resolver. ¿Qué es igual? Pongo el mismo denominador y arriba pongo todos los numeradores con los signos que tiene cada una de las fracciones. Es decir, que pongo 5 menos 2 más 4 más 19. Si usan una calculadora 26. O lo hacen mentalmente. 3 más 23. 26 treceavos. Da 26. 26. 26, ¿quién dijo 23? 26, ah. 26 treceavos. Sí, porque 5 menos 2 es 3. Y 4 más 19 es 23, sumado 26. 26 treceavos. Si yo tengo este resultado, ¿puedo simplificarlo? Sí. ¿Por qué número? Lo que pasa es que por el 13. Por el 13, exacto. 1, 13. 13, 1. 2 veces 13 es 26. Entonces yo puedo simplificar. 13, Y acá arriba me da 2 y abajo me queda 1. Esto es 2 sobre 1, o lo que es lo mismo, el número 2 como un entero. Traten de simplificar todas las veces que puedan para dar el resultado final. O incluso para trabajar. A veces el problema les dice que antes de sumar o de restar, simplifiquen todas las veces que puedan. Háganlo si es posible porque les va a ser más fácil el cálculo. Escribo otro, pero del ejercicio 4 ahora. Aquí el ejercicio le dice, en los casos en que sea posible, simplificar y obtener una fracción irreducible, y después sumar y restar las fracciones. Llamo fracción irreducible a simplificar hasta que no se pueda seguir simplificando más. Eso significa fracción irreducible. Bueno, borro esto que está acá arriba. La primera fracción la puedo simplificar. Sí. ¿Por qué número? Y por el 2. Por el 10, 2. 12. Puedo simplificarla por el 2, pero también puedo simplificarla por 4. Por 4. 4 por 5, 20. Que es más Por 4. 4 acá por me 6. queda 5. Si Cinco lo sextos. divido por 4 y acá me queda 6. 5 sextos ponemos ahí. Y 5 más. sextos no puedo simplificarlo más. No, porque son impar e impar. Claro. ¿Alguien no entiende lo que hice al simplificar? Yo, nada. Sí. La divide, ¿no? ¿Cierto? Va sumando, va quedando. Se va dividiendo. Se puede dividir más. Vamos a poner la zonita. Si yo tengo eso solo, cuando un número puedo dividir tanto el de arriba como el de abajo por algún número chiquito, eso significa que puedo simplificar. Chicos, no hablen en voz alta. Acá alguien había dicho que lo puedo simplificar por 2. Yo dije que se podía simplificar por 4. Yo puedo hacerlo por 2 también. ¿Por qué puedo hacerlo por 2? Simplificar por 2 quiere decir dividir el número de arriba por 2 y el número de abajo también por 2. Porque ambos son pares. Todos los números pares puedo dividirlos por 2. Vamos a hacerlo por 2 como por hacer por un número muy chico. Si divido por 2, el número 20 me da 10. Y si divido por 2, el 24 me da 2. Me queda 10 doceavos. 10 y 12 también son números pares. Puedo volver a simplificarlo por 2. Arriba me da 5 y abajo me da 6. Por eso yo había dicho que acá lo dividiéramos mejor por 4, porque tanto el 20 como el 24 eran múltiplos de 4, entonces podía dividirlos por 4.
¿Se entiende ahora? Sí. ¿Hay alguien que no entiende? Porque quiero que entiendan esto. Hablen ahora. Ojo, es para siempre. ¿Se entiende? Sigamos con este otro. Tengo 35 treintaavos. 5 puntos. Ambos son múltiplos de 5. Entonces 7, 6. puedo dividirlos por 5. 35 dividido 5 me da 7 y 30 dividido 5 me da 6. Me queda 7 sextos y esto ya no lo puedo seguir simplificando más. Vayamos al otro. ¿Cómo? Se deja de simplificar cuando se impar. Cuando ya no puedo, a veces tengo números impares, pero no los puedo seguir simplificando más. Denominador. Y en este caso, 7 42avos. 7. Lo puedo dividir por 7 también. Te quedas Arriba me queda 1 y 6. acá abajo me queda 6. El mismo denominador. Hasta ahí se entendió. Espera, no te apures porque quiero por parte si los demás entendieron. Vos ya lo entendiste, pero quiero ver si los demás también lo entendieron. ¿Se entiende hasta ahí eso? Lo paso en limpio nada más que para que lo veamos más claro, aunque se puede seguir trabajando sin pasarlo en limpio. En el primer caso la fracción me quedó entonces 5 sextos más 7 sextos menos 1 sexto, ¿no? Y estamos en el mismo caso que teníamos antes, que teníamos fracciones que se están sumando o restando con igual denominador. Por lo tanto, lo que hago es poner el mismo denominador y arriba en el numerador todos los números que tengo en el numerador. Es 5 más 7 o menos 1. 11 sextos. 5 más 7 es 12 menos 1, 11 sextos. Y esto es el resultado final, no lo puedo simplificar, no se puede hacer nada, se terminó ahí. ¿Se entendió?